Buenas tardes, me presento. Soy Frank Tundaco, estudiante de Ingeniería Industrial de segundo semestre. Hoy les presentaré un experimento de la materia de física aplicada. El experimento trata del frasco de Marriott. El propósito del frasco de Marriott es conseguir una velocidad de fusión constante, cosa que no ocurre en el experimento de Torricelli. Para lograr esto, basta tapar el recipiente con un tapón perforado al cual se acopla un tubo de vidrio. Claro que esto fue como originalmente el científico francés Marriott elaboró su experimento, pero nosotros usaremos otros materiales para hacer nuestro propio frasco de Marriott. ¿Ok? Y los objetivos de este experimento es calcular el tiempo de vaciado y alcance teórico mientras el chorro de agua se mantenga constante, que es hasta el sorbete. Una vez que pasa la parte baja del sorbete, la velocidad empieza a disminuir. Y al finalizar calcularemos el porcentaje de error eh, tanto para el alcance como para el tiempo en ese lapso, y este porcentaje debe ser menor del 10%. A continuación están los materiales que usé para hacer mi frasco de Marriott, y aquí está la elaboración de mi frasco de Marriott. Ahí tengo mi botella, con una cinta métrica estaba marcando los espacios y con un marcador permanente. Tomé como referencia el orificio como punto cero, y ahí empecé a marcar para arriba. Ahí usé un cautín, aunque también se puede haber usado un clavo caliente para hacer el orificio de salida y tanto como el de entrada. Hice los orificios y le metí el sorbete por el orificio. Fue lo que estaba haciendo, es marcando las alturas en centímetros, la altura en centímetros. Ay, perdón. Y al terminar de marcar eso, lo que hice fue con una pistola de silicón sellar bien en la parte de arriba para que no se meta la presión atmosférica por ahí, porque la presión atmosférica solo debe entrar por el sorbete, porque si se mete por esos unos pequeños orificios que hayan quedado por ahí, entonces eso influiría en el experimento y no nos saldría correctamente. Ahí ya está mi frasco de Marriott, y en la parte de acá está el experimento. Ahí, como vemos, la velocidad del chorro se mantiene constante, y esto es porque la velocidad del chorro depende de la altura desde el orificio hasta la parte baja del sorbete. Como vemos, esa altura está constante hasta que el agua no pase por aquí abajo. La altura se mantiene constante y por lo tanto la velocidad del chorro constante. Es lo que estoy haciendo, es calcular el tiempo que el chorro se mantiene constante. De ahí me pasé un poquito, pero fue aquí aproximadamente en donde el chorro termina de ser constante. Acá está un capture del video, perdón, aquí está un capture del video, ¿no? Como se me ve aquí, está un capture del video, donde se ve más nítido, y se puede evidenciar que el tiempo que el chorro se mantiene constante es de 39,18 segundos. Y el alcance del chorro, este también es un capture del video, es aproximadamente 13 centímetros. Y el diámetro de entrada lo calculé, este diámetro fue aquí hasta donde llené el agua, por eso calculo a esta altura, que fue a la de 18 centímetros. Este diámetro lo medí con un calibrador Vernier para mayor precisión y me dio un valor de 8,5 centímetros. Y el diámetro de salida, que es el orificio, me dio 0,5 centímetros. Además, la altura desde la base hasta la mitad del orificio es de 5 centímetros. Esta altura, esta altura me servirá al final para calcular el alcance teórico. A continuación, aplicamos el principio de Bernoulli tanto en los puntos de entrada como de salida, el cual es este. Igualamos los puntos de entrada con los de salida, aplicando la constante de Bernoulli, y aquí en el sorbete
como está abierto, lo que influye es la presión atmosférica, tanto aquí como en el orificio de salida, una vez que saco el dedo. Tanto en la entrada como en la salida, la presión es atmosférica y eso es lo que reemplaza. Ahí simplemente, esto como es la misma, al pasar acá se resta y se va, y la presión, perdón, la velocidad de entrada se considera despreciable, ya que en comparación a la velocidad de salida del chorro, esta velocidad es muy pequeña, la velocidad con la que baja el fluido. Así que se considera despreciable, es decir, cero. Entonces, lo único que hacemos es despejar la velocidad, la velocidad 2 es la velocidad de salida, y esta es la diferencia de altura, de 1 menos y2 me da esta altura, y esta ecuación de la velocidad de salida, la del chorro, es el principio de Torricelli, el cual la llamamos a través del principio de Bernoulli. Bien, ahora para calcular el tiempo de vaciado, eh, este tiempo de vaciado de aquí a acá, aplicamos la ecuación de la continuidad, la cual es igual al caudal de entrada igual al caudal de salida. El caudal es igual a la velocidad por el área, pero aquí de este lado no podemos hacer eso porque recordemos que la velocidad la consideramos despreciable. Es decir, aquí me quedaría 0 igual a esto. Entonces, para que no pase eso, para poder calcular el tiempo, usamos la diferencial del caudal de entrada. O sea, tomamos una pequeña porción del caudal de entrada aplicando diferencial. Esta es otra fórmula, el volumen sobre el tiempo, aquí aplicamos diferencial y aquí el signo es negativo porque el caudal va disminuyendo. Ahí lo que hacemos es resolver el diferencial del volumen, el cual me queda igual al área de entrada por la diferencial de la altura. Despejamos la diferencial de tiempo, esto pasa a multiplicar, esto pasa a dividir, me queda ahí. Y apartamos este valor porque estos valores son constantes, tanto en las dos áreas como el 2 y el valor de la gravedad. Así que lo separamos y esto lo pasamos arriba como exponente fraccionario negativo y esto lo hacemos un cambio de variable, con K, para facilitar la resolución del ejercicio. Y como lo que tenemos es la diferencial de tiempo, ahí aplicamos cálculo integral, porque nosotros lo que queremos es el tiempo, no la diferencial del tiempo. Bien, en el punto, al inicio el tiempo es un tiempo cero y al final es un tiempo t. Al principio, bueno, la altura que se considera, como dije, desde el orificio a la parte baja del sorbete. En la parte baja del sorbete la altura es h, en el orificio es 0. Aplicamos cálculo integral, me queda esta expresión. Y aquí volvemos a reemplazar el valor de k, ¿cuál es este? Simplificamos los signos y me queda esta fórmula. Ahí lo único que hacemos es reemplazar datos, se van los pi, también se van los 4, estos dos al elevarlo al cuadrado se hacen 4, también se simplifican, y ahí solo reemplazamos datos. Esto no era necesario convertirlo a metros porque de todas formas los centímetros se simplifican, y aquí la altura la he expresado en notación científica, y este es mi tiempo teórico, 40.24 segundos. Aquí está mi tiempo teórico que acabo de hallar y el tiempo experimental, el cual mostré al principio. Y para calcular el porcentaje de error se considera el dato experimental, perdón, el dato teórico menos el dato experimental por el dato teórico. El valor absoluto de eso multiplicado por 100. Aquí reemplazamos datos, nos da un valor de 2.63% de error. Ahora para el alcance teórico aplicamos esta fórmula que es la velocidad del chorro por el tiempo de caída, el tiempo que se demora en salir el chorro de agua. ¿Okay? Y nuestro alcance experimental, como mostré al principio, es de 13 centímetros. Aquí reemplazamos la fórmula que mostré al principio a través del principio de Bernoulli, y este tiempo, el tiempo que se demora a salir el chorro, es el tiempo en movimiento semiparabólico. Nos queda esta expresión. Aquí a esta altura es desde la base hasta la mitad del orificio. Aquí solo reemplazamos datos y me queda 13.78 centímetros el alcance teórico. Calculamos el porcentaje de error con la fórmula, reemplazamos datos y me dan un valor de 5.66% de margen de error, el cual está muy bien porque son menores al 10%. Así que hice un buen experimento y eso fue todo. Espero haber hecho un buen trabajo
y gracias por su atención.